Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que me estés escuchando. Hoy voy a compartir con ustedes otro mensaje de la palabra de Dios. Se titula El beso de Judas, el beso de Judas. Está basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, de los versículos 47 al 56. Mateo 26, del 47 al 56. Bueno, voy a darle lectura a estos versículos de la palabra de Dios. Dice así, a ver, Mateo 26, de los versículos 47 al 56. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿como en contra de un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Hasta aquí la palabra de Dios. En este mensaje vamos a meditar 4 cosas lo más rápidamente posible. 4 cosas. 1, el ataque de la gente. 2, el beso traidor. 3, la derrota de los discípulos. Y 4, la victoria del Señor. Primero, el ataque de la gente. Está en el versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con palos y espadas, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Mientras todavía hablaba. ¿Qué estaba hablando cuando llegó la turba para aprenderlo? Bueno, lo que estaba diciendo, he aquí que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Todavía estaba diciendo eso cuando llegó Judas con todos los policías, sumos sacerdotes, etc. Hay un escrito en la época de los evangelios llamado Historia de José de Arimatea. Historia de José de Arimatea. Allí se registra que Judas era hijo de un hermano de Caifás, el sumo sacerdote. Entonces era hijo de un hermano de Caifás, o sea, Caifás era su tío de Judas Iscariote. Y que se infiltró entre los discípulos de Jesucristo como un espía. Bueno, eso es lo que se dice en ese libro, Historia de José de Arimatea. Otro escrito de la época, de aquellos tiempos, es los Hechos de Pilato. Los Hechos de Pilato. Así se llama ese libro, Los Hechos de Pilato. Allí se dice que Judas, después de besar traidoramente a Jesucristo, regresó a su casa y que encontró a su esposa que estaba haciendo caldo de pollo, cocinando un pollo, y le dijo a su esposa que planeaba suicidarse porque tenía miedo de que Jesucristo resucitara
A lo que, pues claro, él ya lo había oído varias veces que él tenía que ser crucificado y resucitar. Bueno, y tenía miedo. Su esposa le dijo, ay, ¿cómo crees? No te pongas así de tembloroso, de miedo, no. Es más fácil que este pollo resucite y cante que Jesucristo resucite. No, cálmate. Y el pollo saltó de la olla y cantó. ¡Oh! Entonces Judas fue y se ahorcó. En mi pueblo tienen la tradición de hacer dos muñecos en el sábado de gloria. Hacen dos muñecos, uno es Barrabás y el otro es Judas. Leen el testamento, bueno, los testamentos de los dos, de Judas y de Barrabás. Pero en esos testamentos se incluyen muchas groserías, ofensas, todo eso lo hacen como burla a Barrabás y a Judas. Luego los cuelgan en un árbol y los queman con cohetes, con fuegos artificiales. La gente sigue odiando a Judas, pero la palabra de Dios se refiere a él como uno de los 12. Uno de los 12, cuando se refieren a Judas, uno de los 12. La Biblia nos dice que un día los principales sacerdotes y los escribas estaban pensando cómo matar a Jesucristo y que precisamente en ese momento se presentó Judas y les dijo, ¿cuánto me dan porque les entregue a Jesús? ¿Cuánto? Lo que ustedes quieran. Y convinieron en 30 monedas de plata. Bueno, eso dice la Escritura, que así pasó. Cuando Jesucristo estaba celebrando la Pascua, también ahí estaba Judas y ya traía en sus bolsillos las 30 monedas de plata. Y la Biblia dice que Satanás entró en su corazón y en el corazón de Judas, y a partir de ese momento ya no tuvo control de sus actos, salió corriendo del aposento alto, corrió en la noche para ver a los sacerdotes y les dijo, esta noche es el tiempo perfecto, van a ir a Getsemaní, allí atrápenlo. A pesar de toda esta injusticia y el odio contra Jesús, esta era la voluntad de Dios, como Jesucristo lo había predicho o como lo había pedido, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En Hechos 2:23, vean, todo esto no fue una derrota de Jesucristo o no fue un éxito de los escribas, de los fariseos. No, miren, en Hechos 2:23 dice, a Jesús, entregado por el determinado designio y previo conocimiento de Dios, ustedes lo prendieron, lo mataron por manos de inicuos y lo crucificaron. Así que aquí viene Judas, poseído de Satanás, pero aún así cumpliendo una misión predeterminada por Dios. Y juntos con él, una multitud formada por los principales sacerdotes, ancianos del pueblo. Se piensa que eran algunos 600 personas, 600 soldados, más los miembros del Sanedrín, más siervos, más sus siervos. Eso da aproximadamente 1,000 personas. 1,000 personas con antorchas, linternas, espadas, palos, para usarlos contra Jesús, el Hijo de Dios. Esta es la ilustración más vívida de la maldad humana, del odio contra el santo, contra el inocente, puro, que nunca cometió pecado y que es amor encarnado. Y de esta manera lo rechazan. Por eso Jesucristo les dijo en su momento, Juan 8:43, ¿por qué no comprendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso, padre de mentira. Y ahora ustedes andan en esas mismas cosas. Él es homicida y ustedes quieren matarme. Así les había dicho anteriormente.
Jesucristo nunca hizo nada ni dijo nada contra los soldados romanos. Jesucristo siempre ayudó en su labor a los líderes religiosos para alimentar espiritualmente al pueblo de Dios, sanando enfermos, enseñando la palabra de Dios. Eso es lo que vino a hacer. Era hasta colaborador de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, pero ellos lo vieron como un enemigo, con envidia, con rencor. Les iba a quitar su puesto, y sí, la gente seguía mucho a Jesucristo. Bueno, todos venían con espadas, con palos, con antorchas contra Jesucristo sin razón. Lo rechazaban sin razón. Cuando yo escucho, no puedo recibir a Jesucristo porque yo fui educado católico romano, es un argumento sin razón para rechazar a Jesucristo. Otros dicen, no sé si la Biblia es la verdad. Y yo les digo, ¿y la has leído? No. Entonces, ¿por qué nos unimos a la turba contra Jesús con espadas, palos y antorchas? Y todos ahí vienen en grupo. No quieren ser confrontados individualmente. Prefieren el anonimato de la multitud. Es un anonimato cobarde. Bueno, punto número 2. El beso traidor de Judas. Versículo 48, Mateo 26. El que le entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo bese, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, Judas, salve, maestro. Y le besó. Noten que se necesitaba una señal, uno por la oscuridad, y la señal que escogió el malvado fue al que yo le dé un beso. Escogió un beso, que siempre es muestra de cariño y de respeto, pero sí, en ese momento fue el más hipócrita, el más falso de los besos. Y escogió un beso como señal para indicar, ese es Jesús, tómenlo preso. El aspecto de Jesucristo era igual que todos. Ya era de noche. Si tuviera un resplandor Jesucristo como lo presentan en las imágenes, no hubiera habido necesidad de una señal. Al que vean con el resplandor en la noche, ese es. No, pero no tenía ese. Las imágenes son mentirosas. No, así no era. Su aspecto era igual que el de cualquier otro de los discípulos y era necesaria una señal. Y escogió la señal del amor y del respeto. Y no se acordó que Jesucristo conoce las intenciones del corazón, los pensamientos de sus corazones. No se acordó Judas. Al beso de Judas se le añadieron estas palabras: hola, maestro, salve, maestro, intentando engañar a Jesucristo. En el original, la palabra besar, a quien yo bese, la palabra besar es normalmente el verbo es fileso. Y también hay otro verbo que es catafileso y significa besar intensamente, catafileso. Y el otro es besar solamente, fileso. ¿Cuál palabra creen que se usó aquí en este texto para indicar que Judas besó a Cristo? Catafileso, lo besó intensamente. Hipócritamente, más hipócritamente. Lo besó intensamente.
En el Evangelio de Lucas, o Lucas, registra que Jesucristo le recriminó a Judas esta hipocresía. Le dijo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? O sea, no estaba engañándose Jesucristo, por supuesto que no. Imagínense cómo estaba resonando, cómo estará en el infierno en estos momentos, o por todo el tiempo que ha pasado en el infierno Judas, cómo le estará resonando en su mente estas palabras de Judas en el infierno, en la mente de Judas en el infierno. Con un beso entregas al Hijo del Hombre, tan, 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 y él ya en la desesperación, ya no se puede arrepentir, ya. Y ese remordimiento lo atormentará eternamente. Judas ilustra muy bien las características de un falso discípulo de Jesucristo. Uno anda con Jesucristo por interés al dinero, a la fama, y por dinero traiciona a Jesucristo y lo vende. O sea, el amor es, el dinero es su amor. Anda con Jesucristo aparte que por amor al dinero, anda a Jesucristo porque, tiene honores en uno de los 12 y tiene poder. Vean las tres cosas que, que son características de un falso ministro de Jesucristo. Anda con Jesucristo por interés al dinero. Anda con Jesucristo por el hambre a los honores y al poder. El reino de Jesucristo en la tierra es lo que le importa a un falso ministro. Otra marca de los falsos discípulos es la mentira, el engaño, como el beso. Pretenden mostrar amor al Señor externamente, pero por dentro son traidores como Judas. Bueno, ya está ahí rápidamente las características de un falso ministro. Voy al siguiente punto 3, la derrota de los discípulos. La derrota de los discípulos. Dice Mateo 26:50, y Jesús le dijo, amigo, a Judas. Vean que le dijo amigo, o sea, oiga usted, señor, oiga usted, no le dijo en este momento discípulo, no, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. En el Evangelio de Juan dice que una vez identificado Jesús con el beso, los soldados romanos y la policía del templo lo prendieron. Y Lucas, el Evangelio de Lucas, dice que los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿los heriremos con la espada? O sea, ¿quieres que peleemos? ¿Quieres que te defendamos con la espada? Estaban dispuestos, pero hubo uno de ellos que, no, ese no preguntó nada, nomás actuó conforme a su temperamento impulsivo. Dice Mateo 26:51, pero Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a Malco, siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Bueno, voy a hacer esta narración, porque yo siempre veo el box en los sábados y escucho cómo lo narran. Y esta es una pelea. Y imagínense, llegó Judas, una vez identificado con el beso, vino rápidamente a la violencia. Vinieron los policías del templo y rápidamente agarraron a Jesucristo y los discípulos, Señor, ¿te defendemos, sí o no? Y Pedro no esperó a nada, sino que agarró la espada y empezó a dar espadazos a diestra y siniestra. Pero antes que todo eso,
Jesucristo, antes de que empezara la trifulca, Jesucristo, cuando le dijeron, ¿a quién buscan? Cuando Jesucristo dijo, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Y dijo Jesús, yo soy. Y ¡zum! Todos los 1000. Se les movió el tapete, cayeron noqueados. Ese fue, con un solo golpe de su poder, de su voz, de su palabra, Jesucristo los noqueó. Como para decirles, vean el poder que tengo. Yo si quiero, me dejo o no me dejo. Yo tengo poder sobre todos ustedes de tal manera que los noqueé. Cuando les dije, yo soy. Pero no comprendieron. No comprendieron. Y allí fue donde empezó la trifulca que ya les había dicho. Y si Julio César estuviera narrando esta controversias o pleito, estuviera dicho, hay tiro en la casa del boxeo. Bueno, ¿qué estaría pensando Pedro cuando hizo esto? Cuando sacó la espada y empezó a repartir espadazos, y a uno que yo creo que se sacó, se esquivó el espadazo, pues, pero le cortó la oreja. ¿Qué estaría pensando Pedro? Ya había visto que Jesucristo los tiró al suelo, los noqueó, cuando dijo, yo soy. Entonces Pedro dijo, si aquí se trata de pelea cuerpo a cuerpo, a ver de qué cuero salen más correas, a ver quién es el más macho, como dicen en el box, y el que pega primero pega 2 veces, y ahí les voy. Y empezó con los espadazos. Ha de haber dicho Pedro, total, ya vi qué poder tiene Jesucristo, con una sola expresión los noqueó. Al cabo, sí, pues ya veo que si me van ganando, pues, Señor, ayúdame, y me va a ayudar y los va a noquear otra vez. Pudo haber pensado eso. Segunda a los Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Vean, todas las armas que los hombres hacen, la bomba de neutrones, la bomba atómica, la bomba de hidrógeno, cualquier arma, por más poderosa que sea, dice aquí, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Se necesita más poder que cualquier otra arma. Y así es el poder del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, para conquistar al más opuesto, al más indiferente, al más opuesto y reacio al Evangelio de Cristo. Así le pasó a Pablo, así le pasó a ti y a mí. Carlos Spurgeon decía, yo colaboré en mi salvación, yo me resistía, esa fue mi colaboración, pero Dios, el Espíritu Santo, me atrajo con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, y ganó Él. ¿Cuáles son esas armas poderosas? Pues la oración, la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Mateo 26:52. Entonces Jesús le dijo a Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. En otras palabras, Jesucristo le estaba diciendo a Pedro, ya sé que esto es injusto, ya sé que es por el interés malvado, pues ni aún así tienes derecho a tomar espada y vengarte, porque si matas con la espada, vas a morir a espada. Mateo 26:53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me dará más de 12 legiones de ángeles? ¿Tú crees que no lo puedo hacer? En otras palabras, ¿por qué sacaste tu espada para defenderme? No necesito que me defiendas tú. Si yo quisiera que alguien me defendiera, yo pediría la defensa de parte de mi Padre. 12 legiones de ángeles, 72,000 ángeles.
Tú no tienes que defender a Jesucristo con tu poder humano. Mateo 26, 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que todo esto se haga así? Jesucristo dijo, pues es que se están cumpliendo las escrituras con todas estas cosas. ¿Qué dicen las escrituras? Pues que Jesucristo moriría en una batalla campal. No, no, que tenía que ser como un cordero que fue llevado al matadero y enmudeció, no abrió su boca sin oponer resistencia, pacífico, despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Así que las razones por las que no debemos usar nuestras armas humanas son, uno, para no ser condenados a muerte por matones, porque nosotros no podemos promover el reino de Dios con armas humanas y porque no se cumplirían las escrituras. Mateo 26, 56. Entonces todos los discípulos le dejaron y huyeron. Eso sí me impactó. Eso sí me puso muy triste. Aquí está la tremenda derrota de los discípulos. Corrieron despavoridos entre los arbustos, subiendo el monte de los olivos, corriendo a la derecha, corriendo a la izquierda, luego para abajo, luego para la izquierda, para que no sean aprendidos por todas esas multitud, todos dispersos. Imaginándose que los estaban persiguiendo, iban para allá, para acá, para subiendo, bajando, corriendo, escondiéndose, llenos de pavor. La gran derrota de los Jesucristos. ¿Y saben qué hizo uno de sus? Ya ven, bueno, por eso Jesucristo unos momentos antes les estaba diciendo, oren, velen, para que su fe resista. Bueno, ¿y saben qué hizo uno de sus discípulos en esta carrera despavorida? Se quitó la ropa y se envolvió en una sábana para que no lo reconocieran. Y se mezcló entre la multitud ya, cuando ya llevaban a Jesucristo así ya preso. Se mezcló entre la multitud. Lo dice Marcos 14, 51. Pero cierto joven le seguía encubierto con una sábana y le prendieron. O sea que sí lo descubrieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¡Oh! ¡Qué terrible! Lo descubrieron, aunque estaba encubierto, tapado así. Sí, este es otro de los discípulos. Lo descubrieron, le quitaron la sábana y él dijo, pues quédense con la sábana, y se fue corriendo desnudo. Qué terrible derrota de los discípulos. Esta prueba superó a los discípulos, a los apóstoles. No que iban a ir a la muerte con Cristo como prometieron. Y si alguno de ustedes está diciendo, ingratos apóstoles, se hubieran solidarizado con Jesucristo, pero no. Dijeron, patitas para cuando son, patitas para cuando son. Y yo pregunto, ¿estás pasando por una prueba muy grande y quieres abandonar a Jesucristo? ¿Quieres correr despavorido? Yo ya no quiero saber nada de Cristo, adiós, no lo conozco. Ya hablamos de la muchedumbre malvada que fue a aprender a Jesucristo. Ya hablamos de marcas de un falso discípulo, como Judas. Ahora quiero enumerar las características rápidamente de un discípulo de Jesucristo débil. Bueno, ya hablamos de un falso, ahora de un discípulo débil. Discípulo, pero débil. ¿Cómo lo mostraron en estos momentos todos los apóstoles? Característica número 1, no estaban preparados para esta prueba. ¿Por qué? Porque en vez de orar, se durmieron. Jesucristo les dijo 3 veces, velen, oren. Y ya lo vimos, no oraron porque se consideraban autosuficientes, invencibles. Somos los grandes apóstoles.
Dos, su temperamento los dominó. Sus emociones los dominaron en vez de la palabra de Dios. Abandonaron a Cristo por miedo y corrieron por miedo. Uno de ellos, como ya lo vimos, hasta prefirió dejar su sábana y correr desnudo. Derrotados. Tres, impacientes. ¿Vieron cómo ataban a Jesús y no sucedía un milagro? Se asustaron, huyeron. Cuatro, son carnales. Dependen de sus armas humanas y no de las de Dios. Y por todas estas cuatro razones fueron derrotados. Estuvieron débiles en la prueba. Y punto número 4, el último, la victoria de Jesús. Derrota de los discípulos, victoria de Jesús. Jesucristo se presenta en esta situación majestuoso, siempre majestuoso, aunque el mundo lo odie y lo quiera matar, aunque uno de los 12 lo vendió por precio de un esclavo, él sigue majestuoso, triunfante. Noten, llega la multitud, Judas le da el beso, Jesucristo se adelanta y pregunta, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Y todos caen al suelo como si les hubieran jalado el suelo. ¿Quién estaba en control en toda esta situación? Jesús, majestuoso. Cuando Jesucristo les permitió levantarse del suelo, les permitió, estaban tan ciegos que siguieron en sus perversas intenciones, como si nada. Con eso, Jesucristo les estaba diciendo, no me ando escondiendo, no necesitan ningún beso hipócrita para saber a quién tomar prisionero. Majestuoso. Y a Judas le dijo, no creas que con tu beso y tan intenso me has engañado. Pero no era un regaño, era enfrentarlo con su pecado, era lo más importante, enfrentarlo con su pecado. ¿Con un beso me entregas? Mateo 26, 55. En aquella hora Jesús dijo a la gente, como contra un ladrón habéis venido con espadas y con palos para prenderme. Cada día yo me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora, pero en este momento ya había llegado su hora. O sea, todo está en el poder, en la soberanía de Dios, no de los hombres. Y la respuesta a esta pregunta es, ¿por qué no me prendieron? Porque todavía no había llegado mi hora. Pero este es el momento que ya ha llegado, la hora de las tinieblas. Desde este momento hasta el domingo en la mañana, cuando la tumba se abra, las tinieblas dominarán la tierra. En otras palabras, todos ustedes están actuando bajo el dominio de Satanás, el príncipe de las tinieblas, y ustedes son sus esclavos. Y cuando le puso la oreja nueva a Malco, majestuoso, amoroso, no guardó rencor. ¿Y qué pensarían sus enemigos, todos los que estaban ahí, cuando escucharon que si él quería, podía pedir 12 legiones de ángeles para que lo defiendan? Victorioso, victorioso. Cada uno de nosotros que están ustedes que están escuchando y yo también, tenemos un lugar en estos acontecimientos en la vida de Jesucristo. Unos al lado de la multitud con espadas, palos, rechazando al Hijo de Dios. Otros en la posición de falso discípulo que anda con Cristo, expresan amor externo con Cristo porque esperan conseguir muchos beneficios materiales de Él, esperando una posición ventajosa en el reino, pero cuando se dan cuenta del precio, de veras precio que es seguir a Cristo, lo venden por cualquier precio, el que puedan conseguir. O tal vez somos aquellos discípulos sinceros de Jesucristo, pero débiles, que cuando viene la prueba,
nos derrota la prueba, huimos espantados y derrotados. O los verdaderos discípulos que están con Jesús, venga lo que venga, confiando en Él, estemos pasando lo que estemos pasando. ¿Cuál de todos eres tú? Te invito a orar. Padre nuestro, has escuchado nuestra historia, ves nuestro corazón. Señor, queremos en esta hora abrir la puerta de nuestra vida y de nuestro corazón a Cristo, tu Hijo, a quien tú enviaste, poderoso, santo, perfecto, Salvador. Muchas gracias, Señor, porque Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Te pedimos por los que dicen que son sus discípulos, pero que son cizaña en medio del trigo. Cuando viene la prueba, la aflicción de este mundo, huyen y desaparecen. Pero aquí también hay verdaderos creyentes en Cristo. Están pasando muchas pruebas difíciles y venimos a pedir fortaleza, ayuda de tu mano poderosa.